La habitación estaba en silencio, casi demasiado en silencio excepto por el suave sonido de una canción. No era una canción alegre. Fue lento, lleno de tristeza, lleno de dolor. Una madre estaba sentada en un rincón de la habitación, con los ojos húmedos y la voz temblorosa mientras cantaba. Frente a ella, había una cuna, pequeña y hecha de madera oscura. La cuna se balanceaba suavemente hacia adelante y hacia atrás, pero estaba vacía. Ella siguió cantando, aunque ningún bebé la escuchaba, aunque ninguna manita intentaba alcanzar su dedo. El sonido de su voz resonó en la habitación, rebotando en las paredes como un recuerdo que se negaba a morir. Su gente dijo que debía parar. Dijeron que cantarle a una cuna vacía le rompería la cabeza. Pero ella no pudo parar. Para ella, la canción era la única manera de sentirse cerca del hijo que había perdido. Su hija había sido secuestrada hacía muchas noches. Nadie vio quién se la llevó. Nadie admitió saber dónde había ido el niño. La madre había buscado por todo el pueblo, buscado por las calles, buscado por los lugares oscuros donde vivían los secretos. Pero la cuna había quedado vacía. La cuna se había convertido en un símbolo de su dolor. Todas las noches se sentaba a su lado y lo mecía como si su bebé pudiera regresar en cualquier momento. Fuera de su ventana, la ciudad alienígena estaba viva. Altas torres se extendían hacia el cielo nocturno, brillando con luces rojas y azules. Los barcos zumbaban arriba, moviéndose de una plataforma a otra. Las voces llenaron las calles, pero ninguna de esas voces trajo consuelo para ella. Solo llevaban rumores. Algunos susurraron que detrás de la desaparición había seres humanos. Dijeron que no se podía confiar en los humanos. Dijeron que los humanos robaban niños por razones que nadie entendía. La madre no sabía qué creer. Ella nunca había visto a un ser humano con sus propios ojos, solo había escuchado historias. Historias de guerra, de codicia, de crueldad. Pero las historias no eran pruebas. Todo lo que sabía era que sus brazos estaban vacíos, su corazón roto y su cuna en silencio. Ella siguió cantando. Su voz se quebró al llegar a la nota final, un suave zumbido que tembló en el aire. La habitación parecía más fría. La sombra parecía más larga. Su canción terminó, pero el silencio que siguió se sintió aún más pesado. Ella se inclinó hacia adelante, tocando el borde de la cuna con la mano. Sus dedos recorrieron la madera lentamente, como si pudiera sentir el calor de su bebé a través de ella. Pero no había nada, solo la madera dura, solo el vacío. Cerró los ojos y, por un momento, se permitió recordar. Recordó el pequeño peso en sus brazos, el suave aliento de su hija mientras dormía. Recordó la pequeña risa, el sonido como música. Ella recordó la esperanza. Ahora la esperanza parecía una broma cruel. Un sonido rompió el silencio. Era débil, pero era real. Ni el zumbido de los barcos, ni el ruido de la ciudad. Estaba más cerca de su puerta. Ella se quedó congelada. Su corazón latía con fuerza en su pecho. Nadie la visitó a esa hora. Nadie se preocupó de ver cómo estaba la mujer que cantaba a una cuna vacía. El sonido se escuchó de nuevo, un paso lento. Una sombra se movió a través de la grieta de luz debajo de la puerta. Sus manos temblaban. Ella se puso de pie, con la mirada fija en la puerta. El aire en la habitación se volvió tenso, pesado como el momento antes de una tormenta. Su mente estaba llena de preguntas. ¿Era un vecino? ¿Fue alguien enviado para decirle que dejara de cantar nuevamente? ¿O fue el que le había quitado a su bebé? La manija de la puerta giró. Sintió que se le cerraba la garganta. Su voz se quedó atrapada en su pecho. La cuna se balanceó una vez más, aunque ella no la había tocado. Su canción había terminado, pero la historia apenas comenzaba. La puerta se abrió lentamente y la luz del pasillo se derramó en la habitación oscura. Una figura estaba allí, alta, desconocida, envuelta en sombras. Sus ojos se abrieron cuando vio el contorno. No era de su gente. No era un vecino.
No era alguien que ella hubiera esperado ver. Era un humano. La visión la dejó congelada donde estaba. El miedo se apoderó de su cuerpo, pero también lo hizo algo más. Curiosidad. Las historias eran ciertas entonces. Los humanos eran reales y ahora había uno en su puerta. ¿Pero por qué estaba allí? ¿Por qué vino a su habitación, a su cuna, a su dolor? Entonces vio sus brazos. Él sostenía algo. Una pequeña figura envuelta en tela. El paquete se movió. El bulto emitió un sonido, un grito suave, alto y débil, pero vivo. Su corazón casi se detuvo. Se quedó sin aliento. Sus rodillas se sentían débiles. Era su hija. El bebé que ella creía perdido para siempre. El bebé al que le había cantado todas las noches aunque la cuna estaba vacía. Ahora es posible que esa cuna ya no esté vacía. Pero las preguntas se arremolinaban en su mente. ¿Cómo pudo una humana tener su hijo? ¿Por qué la estaba devolviendo? ¿Fue esto un regalo o una trampa? ¿Fue esto salvación o peligro? La madre no se movió. Sus ojos permanecieron fijos en la figura. Su cuerpo rígido por el miedo y la esperanza luchando dentro de ella. La cuna se meció de nuevo, y esta vez ella sintió que la canción volvía a subir a su pecho. Pero ella no cantó. Todavía no, porque la historia de la cuna vacía apenas había comenzado. La respiración de la madre se aceleró mientras miraba la figura en la puerta. Su mente gritaba advertencias. Su gente siempre había dicho que los humanos eran peligrosos. Eran mentirosos, tomadores y destructores. Y ahora uno de ellos estaba dentro de su casa, dentro de su dolor. El humano no se movió rápidamente. Se quedó allí, mitad en la luz, mitad en la oscuridad, con los brazos llenos con el bulto. Sus ojos se encontraron con los de ella. No había odio en ellos, ninguna sonrisa cruel, solo algo que ella no esperaba. Cansancio, tristeza y tal vez misericordia. El pequeño bulto en sus brazos se movió nuevamente. El grito se elevó más alto, débil pero vivo. El sonido le apuñaló el corazón y la empujó hacia adelante paso a paso. Sus piernas querían correr para recuperar a su hijo, pero su mente la detuvo. ¿Y si esto fuera un truco? ¿Qué pasaría si el bebé no fuera suyo? ¿Qué pasa si utilizó al niño como cebo? El humano habló. Su voz era áspera, profunda, pero tranquila. La encontré, dijo lentamente, cada palabra pesada, cuidadosa. Ella no estaba segura en el lugar donde la llevaron. Ella pertenece a ti, tembló la madre. Tenía la garganta seca. Sus labios se separaron, pero no salieron palabras. Ella no confiaba en él. Ella no podía confiar en él. Pero el llanto de su bebé llamó a su corazón más fuerte que su miedo. El humano avanzó un paso, sin apresurarse, sin forzar. Bajó el brazo ligeramente, dejando que la madre viera la cara del bebé. Sus ojos se abrieron de par en par. Le dolía el pecho. Era ella, su hija. Las mismas mejillas suaves, la misma nariz pequeña, la misma pequeña cicatriz cerca de la oreja. Esto no fue un truco. Este era su hijo. La madre dejó escapar un sonido entrecortado. Medio sollozo, medio risa. Sus rodillas se debilitaron y ella se inclinó hacia adelante con manos temblorosas. El humano se detuvo por un momento como si la estuviera poniendo a prueba. Luego, lentamente, colocó el bulto en sus brazos. Calor, aliento, vida. Sintió nuevamente a su bebé presionado contra su pecho. Su corazón latía rápido y sus lágrimas caían como lluvia. Ella meció al niño, besándole la frente una y otra vez. La cuna vacía ya no era el único lugar para su canción. Su hija había regresado, pero la alegría estaba mezclada con preguntas. La madre miró fijamente al humano. Su voz temblaba de ira y duda. ¿Cómo? Ella susurró. ¿Por qué la tienes? ¿Por qué un humano la traería de vuelta? El humano bajó la mirada. Sus hombros estaban pesados, como si llevaran una carga mayor que sus preguntas. La encontré en un lugar donde ningún niño debería estar.
dijo. Ni mío, ni tuyo. Un lugar de máquinas, jaulas y silencio. La estaban estudiando, probando. No podía dejarla allí. El estómago de la madre se retorció. Los rumores eran ciertos. Luego le secuestraron niños, pero no por casualidad, sino por diseño, y su bebé había sido uno de ellos. Ella abrazó a su hija con más fuerza, meciéndola suavemente y susurrándole un sonido suave para calmarla. El bebé se movió pero permaneció con vida, débil pero respirando. Cada respiración parecía un milagro. El humano observó en silencio. No se acercó más ni intentó tocar al niño nuevamente. Se mantuvo apartado como si supiera que su presencia no era bienvenida, pero era necesaria. Los ojos de la madre se entrecerraron. Su miedo se había transformado en algo más agudo. Sospecha. Tú, dijo lentamente, eres uno de ellos. Uno de los humanos. ¿Por qué debería creer que la salvaste? ¿Por qué debería creer que no fuiste tú quien se la llevó primero? El humano no discutió. Él no levantó la voz. Él simplemente la miró, con los ojos cansados pero firmes. Porque si quisiera hacerle daño no estaría aquí ahora. Ella todavía estaría en esa jaula. Ella no estaría en tus brazos. Las palabras la golpearon como una piedra arrojada al agua, enviando ondas a través de su duda. Era verdad. Había arriesgado algo para venir aquí, pero las advertencias de su pueblo aún resonaban en su mente. Los humanos eran inteligentes. Los humanos eran mentirosos. ¿Podría un ser humano ser verdaderamente diferente? Su hija tosió débilmente. El sonido cortó la tensión. La madre rápidamente agitó el pánico en sus ojos. Está enferma, susurró. ¿Qué le hicieron? El humano se acercó, lento, cuidadoso. Le quitaron sus fuerzas, dijo en voz baja. Querían su sangre, su voz, su vida. Pero los detuve antes de que terminaran. Aún tiene una oportunidad si nos movemos rápido. El pecho de la madre se encogió. Cada palabra la llenaba de miedo y esperanza. Su bebé vivía, pero ella aún no estaba a salvo, y el único que sabía cómo ayudarla era el humano que estaba en su hogar. La cuna a sus espaldas crujió como si le recordara todas las noches que había estado vacía. Ahora tenía los brazos llenos, pero el corazón destrozado. Quería cerrarle la puerta en las narices, esconder a su hija y no volver a ver a un humano. Pero también sabía que no podía sanar a su hija sola. El humano respiró hondo y volvió a hablar. Hay más que necesitas saber. Más que esta ciudad. Más de lo que tu gente cree. Si quieres que viva, debes confiar en mí. Los ojos de la madre ardían con lágrimas frescas. Confianza. Esa palabra pesaba más que la cuna misma. ¿Cómo podía confiar en la misma clase de persona que le había robado la alegría? Pero ¿cómo no iba a hacerlo cuando la prueba de su acción respiraba en sus brazos? Su voz se quebró cuando preguntó, ¿por qué? ¿Por qué me ayudas? Por primera vez, el rostro del humano se suavizó. No parecía un enemigo, ni un monstruo, sino un hombre que cargaba con sus propias heridas. Porque una vez, dijo en voz baja, alguien también se llevó a mi hija, y nadie me la devolvió. La habitación quedó en silencio. La madre se quedó paralizada, mirándolo fijamente. Por primera vez, vio no solo a un humano, sino a un padre roto como ella. La cuna ya no parecía vacía. Pero el futuro seguía siendo incierto. La madre no durmió esa noche. Su bebé yacía en sus brazos, débil pero respirando. Cada pequeño sonido que hacía la niña la llenaba de alivio y miedo. La mecía lentamente, susurrándole una suave canción de cuna, aunque le temblaba la voz. El humano estaba sentado al otro lado de la habitación, en silencio, observando. No pidió volver a sostener a la niña. No se acercó demasiado. Simplemente se sentó como si esperara a que ella decidiera si era un salvador o un extraño. Los ojos de la madre no lo dejaron. Cada vez que miraba sus manos, ella recordó el bulto que llevaba. Cada vez que lo miraba a la cara,
recordaba sus palabras. Alguien se llevó a mi hijo también. ¿Pero podía creerle? ¿Podía permitirse creer que el dolor de un humano era comparable al suyo? El bebé tosió de nuevo. El sonido aclaró sus dudas. La piel de la niña estaba pálida, su respiración irregular. El pecho de la madre se oprimió. Sabía que el amor no podía curar la enfermedad. Necesitaba ayuda. Pero la única ayuda en la habitación era la que más temía. Finalmente, habló, en voz baja pero firme. Dijiste que le agotaron las fuerzas. Dijiste que querían su sangre. Cuéntamelo todo. Dime por qué. El humano se inclinó hacia adelante, con las manos entrelazadas. Su rostro parecía mayor en la penumbra, marcado por el tiempo y el dolor. Están haciendo experimentos, dijo lentamente. No solo con niños, con cualquier persona excepcional, con cualquier persona con dones. Pero los jóvenes son más fáciles de moldear, más fáciles de quebrar. Tu hija tiene algo en la sangre. Una canción, una frecuencia. Por eso la querían. La madre se puso rígida. Su gente tenía leyendas sobre tales cosas. Canciones que sanaban, canciones que destruían, pero nunca había creído que fueran reales. Ahora, las palabras de un humano las hacían arder en su pecho. Mi hija no es un arma, dijo con dureza, con voz temblorosa. Es una niña, asintió el humano. Lo sé. Por eso la salvé. Pero los que la secuestraron no se detendrán. Vendrán otra vez. Y la próxima vez no solo se la llevarán a ella, sino que te llevarán a ti también. La madre acunó a su hijo con más fuerza, mientras su corazón palpitaba aceleradamente. Miró la cuna, una vez vacía, ahora llena, y se la imaginó vacía otra vez. El pensamiento casi la destrozó, sus ojos se clavaron en el humano. ¿Por qué debería confiar en ti? Ella susurró. Eres uno de ellos. Tu especie hizo estas jaulas, estas máquinas. ¿Cómo? Sé que no me estás llevando a una trampa. La mandíbula del humano se tensó. Bajó la mirada al suelo como si el peso de sus palabras lo oprimiera. Luego levantó la mirada, firme y aguda. Porque si yo fuera como ellos, tu hija ya se habría ido. Y tú también. El silencio llenó la habitación. El único sonido era la respiración suave e irregular del bebé. La madre lo observó con atención. Quería ver mentiras en sus ojos, pero en cambio vio cicatrices, antiguas, profundas, grabadas no en su piel, sino en su espíritu. El dolor reconocía el dolor. La pena reconocía la pena. No confiaba plenamente en él. Todavía no. Pero un pequeño hilo de fe comenzó a formarse. Un hilo frágil como un cabello que sostiene una piedra pesada. El bebé se movió. Su pequeña mano se extendió, rozando la manga del humano. El corazón de la madre se detuvo. Casi apartó al niño. Pero entonces vio la reacción del hombre. Se congeló, sus ojos se suavizaron, su rostro casi se quebró. Lo hizo. No la agarró. Ni siquiera movió un dedo. Solo susurró tan bajo que era casi una oración. Ella merece vivir libre. Por primera vez, la madre lo vio no como un humano, no como un enemigo, sino como un padre que una vez lo perdió todo. El miedo aún la dominaba. Tenía que ponerlo a prueba. Si de verdad te importa, dijo lentamente. Entonces dime qué sigue. Dime por qué viniste aquí, a mí, en lugar de huir lejos. El humano cambió su voz, cargada de advertencia. Porque la buscarán. Ya habrá soldados recorriendo las calles. Saben que está desaparecida. Revisarán casas. Registrarán cunas. Y cuando la encuentren, no serán amables. No puedes quedarte aquí. La sangre de la madre se heló. Deja su hogar. Deja su cuna, sus muros seguros, sus calles familiares. La idea la aterrorizó, pero las palabras del humano tenían peso. Sabía que tenía razón. Había visto patrullas antes. Había visto la poca compasión que mostraban. Su hija se movió débilmente,
Un suave llanto escapó de sus labios. La madre la besó. Su frente, susurrando, «No dejaré que te vuelvan a llevar». Levantó la vista hacia el humano. Su rostro era severo, pero su voz se suavizó. «Conozco un lugar fuera de la ciudad, escondido, seguro por ahora. Si nos movemos antes del amanecer, podremos alcanzarlo. Si esperamos, la cuna volverá a estar vacía». La garganta de la madre se tensó. Sus palabras la hirieron profundamente. No podría vivir ese dolor 2 veces. ¿Pero podría adentrarse en la oscuridad con un humano a su lado? ¿Podría arriesgar la vida de su hija con una confianza frágil? La bebé tosió de nuevo, más débil esta vez. Su pequeño pecho subía y bajaba como la llama de una vela a punto de apagarse. La decisión de la madre no se basó en la lógica, ni en la razón, sino en el amor. Su hija necesitaba más que sus brazos. Necesitaba ayuda, y la ayuda estaba frente a ella con rostro humano. La madre lo miró con ojos penetrantes y voz baja. «Me iré, pero escúchame. Si me traicionas, si le haces daño, acabaré contigo con mis propias manos». El humano asintió lentamente. No esperaba menos. El frágil hilo de la confianza no se rompió. Se estiró, delgado y tembloroso, pero se mantuvo firme por ahora. La noche era fría cuando salieron de la ciudad. La madre envolvió a su bebé fuertemente en una tela, sosteniéndola cerca de su pecho. Cada paso le parecía pesado, pero de todos modos caminó, siguiendo al humano hacia las sombras. Detrás de ellos, las luces de la ciudad brillaban como una jaula de fuego, hermosas desde la distancia, mortales de cerca. El humano se movía con pasos cuidadosos, siempre observando los callejones, siempre escuchando el peligro. La madre permaneció cerca, pero nunca demasiado cerca. Su confianza era frágil, delgada como el cristal, y estaba dispuesta a romperla a la primera señal de traición. El bebé se movió débilmente y tosió contra su hombro. El sonido le rompió el corazón, pero también la empujó hacia adelante. Ella tenía que seguir moviéndose. La vida de su hijo era lo único que importaba. Dejaron atrás las torres y entraron en el desierto. El suelo estaba agrietado y el aire estaba cargado de polvo. Viejas estructuras se alzaban como dientes rotos, restos de batallas pasadas hace mucho tiempo. Aquí reinaba el silencio, salvo el viento. Era un lugar que la mayoría evitaba, pero el humano parecía conocer todos los caminos. Finalmente, se detuvo cerca de un muro en ruinas. Se arrodilló y apartó los escombros, revelando un pasaje oculto debajo. Los ojos de la madre se entrecerraron. «¿Este es tu lugar seguro?», susurró con recelo. El humano negó con la cabeza. «No. Aquí es donde necesitas ver la verdad». Se le encogió el estómago. ¿Verdad? La palabra tenía un peso que no estaba segura de querer afrontar. Pero lo siguió de todos modos. El pasadizo estaba oscuro, pero el humano llevaba una pequeña luz, su brillo débil, pero constante. Se adentraron más bajo tierra, el aire se volvió más frío. La bebé gimió y la madre la silenció suavemente. Por fin, el túnel se abrió a una enorme cámara. La madre se quedó paralizada, con la respiración entrecortada. Hileras de contenedores de vidrio se extendían ante ella. Dentro, vio sombras de cuerpos. Algunos alienígenas, algunos humanos, algunos demasiado pequeños para ser ninguno de los dos. Cables corrían por el suelo, conectados a máquinas que zumbaban con crueldad. Cerca había mesas cubiertas de herramientas afiladas y despiadadas. El aire olía a químicos y a dolor antiguo. Le flaquearon las rodillas, abrazó a su hija con más fuerza, como si la visión misma pudiera arrebatársela de nuevo. «¿Qué es este lugar?», susurró, con la voz temblando de horror. El rostro del humano era sombrío, con la mandíbula apretada. «Aquí es donde la encontré». «Este es el laboratorio». Los ojos de la madre se abrieron de par en par. Su corazón latía con fuerza mientras se acercaba a uno de los contenedores de vidrio.
Dentro flotaba un niño, no vivo, no completamente muerto, su cuerpo suspendido, sus ojos cerrados. Se tambaleó hacia atrás, la bilis subiendo por su garganta. Las lágrimas nublaron su visión. Ellos les hacen esto a los niños. Jadeó. Su voz tembló de rabia e incredulidad. El humano asintió. Sí, los prueban. Los drenan. Estudian que los hace diferentes, que los hace fuertes. Tu hija era una de muchas. Me la llevé antes de que terminaran. La ira de la madre estalló. Su gente siempre había susurrado sobre la crueldad humana. Pero verlo con sus propios ojos rompió algo dentro de ella. Quería gritar, golpearlo, culparlo por cada niño en esos contenedores. Pero cuando lo miró, no vio orgullo, ninguna defensa, solo vergüenza, solo pena. ¿Por qué?, exigió, su voz aguda. ¿Por qué hacen esto? ¿Por qué roban lo que no es suyo? El humano bajó la mirada. No todos los humanos, dijo en voz baja. Algunos luchamos contra esto. Algunos lo perdemos todo intentando detenerlo. Pero otros ven poder en tu gente y tus hijos. Quieren usarlo, manipularlo. Para ellos, la vida es solo material para experimentos. La madre tembló de furia. Su gente no eran armas. Su hija no era una herramienta. Miró a su bebé, aún débil, aún pálida, pero viva. Juró que nunca más dejaría que su hija tocara una de esas máquinas. El humano se acercó a una consola, limpiando el polvo de su superficie. Con un clic, las imágenes parpadearon en la pantalla. Registros de experimentos, archivos de nombres, símbolos de origen alienígena y humano. Giró la pantalla hacia ella. Mantienen registros de cada niño que toman, de cada vida que arruinan. Si podemos exponer esto, si podemos destruir este laboratorio, tal vez podamos detenerlos. La madre contuvo la respiración. Los archivos se desplazaron más rápido y vio nombres que reconoció. Niños de su ciudad. Niños de los que se hablaba en susurros. Niños que se creían perdidos por accidentes o enfermedades. Los habían traído aquí. Los habían robado. Su pecho, acht, mientras su ira se convertía en resolución. Miró al humano con voz fría. Salvaste a mi hija. Pero salvar a una no es suficiente. Debemos acabar con esto. Los ojos del humano se encontraron con los de ella. Y por primera vez, no había distancia entre ellos. Él asintió con la cabeza. Estoy de acuerdo, pero entiende esto. Una vez que luchamos, no hay vuelta atrás. Nos cazarán. La cazarán. Debes estar lista. La madre apretó con más fuerza a su hija. Estaba lista. Le había cantado a una cuna vacía. Había sentido el dolor hueco de la pérdida. No volvería a vivir esa pesadilla. La bebé se movió, abriendo los ojos por un breve instante. El sonido de su suave respiración llenó la cámara como música frágil. Fue suficiente para recordarle a la madre por qué luchaba. Se giró hacia la salida con voz firme. Entonces enséñame cómo. Enséñame dónde están. Enséñame cómo acabar con ellos. El humano apagó la luz, dejando las máquinas brillando tenuemente en la oscuridad. Se puso a su lado, en voz baja. Entonces nuestra guerra comienza aquí. La canción de la madre ya no sonaba a tristeza. Llevaba un filo de furia, la promesa de venganza. La cuna vacía había sido una vez la prisión de su dolor. Ahora era su arma, y quienes se habían llevado a su hija pronto oirían su voz. La madre había visto suficiente. La imagen de niños en jaulas de cristal se grabó a fuego en su memoria. Cada paso que daba ahora estaba cargado de furia. Cada respiración llena de fuego. Pero la ira por sí sola no podía proteger a su hija. Tenían que irse. Tenían que escapar antes de que llegaran los cazadores. La humana la guió por otro túnel, lejos de las crueles luces del laboratorio. El aire era húmedo. Las paredes se agrietaban. El suelo estaba cubierto de piedras rotas. La bebé se removió en sus brazos, débil e inquieta, pero viva.
Su pequeño llanto resonó en la oscuridad, un sonido a la vez de vida y peligro. La madre la silenció rápidamente, meciéndola contra su pecho, pero sus ojos se desviaron hacia la humana con sospecha. ¿Y si ya están buscando? ¿Y si saben que te la llevaste? Los pasos humanos no vacilaron. Lo sabrán, dijo en voz baja. Siempre lo saben. Por eso nosotros debía moverse antes de que la patrulla se dispersara. Como para confirmar sus palabras, un sonido se elevó en la distancia. El zumbido de motores, el repiqueteo de botas blindadas, voces que hablaban en tonos agudos. Los cazadores ya estaban cerca. El pulso de la madre se aceleró. Su cuna había estado vacía. Ahora sus brazos estaban llenos, pero el mundo quería robarle esa plenitud de nuevo. Apretó a su hija contra sí, susurrando, otra vez no. Nunca más. El humano aminoró el paso, levantando una mano. Hizo un gesto de silencio, escuchando. A través de una grieta en la pared del túnel, tenues rayos de luz iluminaban las ruinas del exterior. Las sombras se movían con disciplina, soldados en formación escudriñando el páramo. El corazón de la madre latía más fuerte que la respiración del bebé. El humano se acercó y susurró, «Quédate detrás de mí. Pase lo que pase, sigan avanzando». Salieron del túnel a la noche abierta. El páramo se extendía. Las ruinas proyectaban largas sombras bajo las lunas gemelas. Por un momento, el aire se sintió demasiado abierto, demasiado expuesto. La madre quiso correr de vuelta al interior, pero la humana siguió avanzando. Cada paso medido, cada respiración tranquila. Entonces llegó el grito desde allí. Un rayo de luz los alcanzó. La madre se quedó paralizada, con el cuerpo tenso, su hija gimiendo en brazos. Los soldados corrían hacia ellos, con las armas en alto, los ojos brillando bajo los cascos. La humana no dudó. «¡Corran!», ladró. Las piernas de la madre obedecieron antes de que su mente pudiera discutir. Corrió por las ruinas, con la respiración entrecortada, con su bebé apretado contra su pecho. Detrás de ella, la humana luchaba. Oyó el choque del metal, el chasquido agudo de las armas, el golpe sordo de los puños. Cada sonido le daba un vuelco el corazón. Teman por él. Miedo por ella misma, miedo por su hijo. Pero ella no se detuvo. Ella no podía parar. Sus pies tropezaron con piedras rotas. Le dolía el cuerpo, pero el pensamiento de una cuna vacía la empujó hacia adelante. El sonido de las botas la persiguió cada vez más cerca. Giró bruscamente hacia un sendero estrecho entre paredes derrumbadas. La sombra la tragó, pero también lo hizo el peligro. Un soldado apareció delante, bloqueándole el paso. Su arma brillaba y apuntaba directamente hacia ella. El corazón de la madre se congeló. Sus brazos se apretaron alrededor de su hija. Si pudiera protegerla con su cuerpo lo haría. Ella se preparó para el ataque. Pero antes de que el soldado pudiera disparar, una figura se estrelló contra él desde un costado. El humano. Peleó con furia, sus movimientos eran bruscos y desesperados. Estrelló al soldado contra la pared, silenciándolo con una velocidad brutal. La madre jadeó, dividida entre el alivio y el miedo. Este hombre, este humano, era violencia y protección al mismo tiempo. ¿Podría ella confiar en él? El aliento de su hijo contra su piel susurró la respuesta. Ella no tenía elección. «Sigue moviéndote», ordenó mientras la sangre le corría por el brazo. «No se detendrán». Juntos corrieron, abriéndose paso entre ruinas, agachándose bajo vigas caídas y saltando sobre terreno accidentado. El soldado gritó detrás de ellos y rayos de luz atravesaron la oscuridad. Cada llanto del bebé corría el riesgo de delatarlos. El pecho de la madre se apretó cuando su hija gimió nuevamente. Susurró una canción de cuna, suave y desesperada, tratando de calmarla incluso mientras sus propias piernas temblaban. La persecución se prolongó hasta la noche. Cada paso se sentía como el límite de la supervivencia.
a un error de la muerte. Finalmente llegaron a un estrecho desfiladero escondido entre dos acantilados. El humano la condujo pendiente abajo. Sus cuerpos se presionaron contra la roca. Allí las sombras eran más espesas y el aire más frío. Las voces de los soldados se fueron apagando poco a poco, aunque el peligro no había desaparecido. Se detuvieron en un espacio hueco, respirando pesadamente y con los cuerpos temblando. La madre cayó de rodillas, abrazando a su hija y meciéndola con brazos temblorosos. La respiración de su hija era superficial pero constante y viva. El humano se agazapó cerca, con el pecho agitado y los ojos escudriñando la oscuridad. La sangre goteaba de su mano, pero no se quejó. En cambio, la miró. «Ya lo ves», dijo en voz baja. «No descansarán. No se detendrán. Para ellos, tu hija no es un bebé. Es un premio». Las lágrimas de la madre brillaban en la tenue luz. Ella odiaba sus palabras, pero no podía negarlas. La cuna no era segura. La ciudad no era segura. Ni siquiera las sombras estaban a salvo. Ella miró al humano con la voz quebrada. «¿Y entonces a dónde vamos? ¿Dónde podemos escondernos?» Se quedó en silencio durante un largo momento y luego habló con gran resolución. «Hay un lugar peligroso pero oculto. Un lugar donde sus máquinas no pueden llegar. Pero para llegar allí, debemos luchar contra algo más que soldados. Debemos luchar contra quienes los controlan». El corazón de la madre se retorció de miedo. Ella ya había arriesgado todo al adentrarse en la noche. Pero la pequeña mano de su bebé aferró su dedo, frágil pero viva. Ese único toque le dio fuerza. Su voz se estabilizó y su mirada se endureció. «Entonces llévame allí. Lucharé si es necesario. Lucharé hasta que la cuna nunca más esté vacía». El humano sostuvo su mirada. Por primera vez no había sospechas entre ellos, solo un fuego compartido. «Entonces luchamos juntos». Las sombras a su alrededor se hicieron más profundas, pero también lo hizo su resolución. El vuelo no había terminado. Apenas había comenzado. El desfiladero estaba en silencio, pero el silencio no significaba seguridad. La madre presionó su espalda contra la pared de piedra, con su bebé acunado cerca, su corazón latiendo como un tambor. El humano estaba parado cerca, escaneando las sombras, con la mandíbula apretada y los ojos agudos. Ambos sabían la verdad. Correr no duraría para siempre. Pronto los encontrarían y entonces tendrían que luchar. La madre nunca se había considerado una luchadora. Había sido cantante, cuidadora, soñadora, pero haber perdido a su hijo una vez había tallado acero en su corazón. Si tuviera que alzar la voz como arma, lo haría. El bebé se movió en sus brazos, dejando escapar un débil llanto. El sonido resonó débilmente a través del desfiladero, una pequeña voz en un mundo de peligro. La madre la hizo callar, susurrándole suavemente, pero el humano negó con la cabeza. «Nos oirán. Ya están cerca». Como si sus palabras los convocaran, aparecieron luces en los acantilados de arriba. Las voces gritaban órdenes y las botas golpeaban la piedra. Las sombras se movían, haciéndose más grandes, rodeando el desfiladero. El pecho de la madre se apretó por el miedo. Estaban atrapados. El humano dio un paso adelante, con postura firme y sus ojos brillando con una resolución sombría. «Quédate detrás de mí», le dijo. «Pase lo que pase, no la dejes ir». Los brazos de la madre se apretaron alrededor de su bebé. Sus labios temblaban, pero su voz era fuerte. «Si caes, lucharé». El humano asintió levemente. Él no discutió. Él sabía que ella lo decía en serio. El primer soldado cayó al desfiladero. Arma levantada. El humano se movió como un rayo, atacando antes de que el soldado pudiera disparar. Una lucha llenó las sombras. Metal chocando, huesos rompiéndose. El soldado cayó, pero le siguieron más. Docenas de ellos cayeron al desfiladero, con sus armaduras brillando y sus armas zumbando con una luz mortal. La madre se quedó sin aliento.
El humano luchó duro, pero era solo un hombre. Su bebé gimió como si percibiera el peligro. La madre cerró los ojos por un momento. Su voz se elevó, no por miedo, sino por canción. El sonido era suave al principio, una nota temblorosa, pero a medida que crecía, el aire mismo parecía temblar. Las paredes de piedra hicieron eco de su canción, llevándola más alto, más agudo, más fuerte. Los soldados vacilaron. Sus pasos se hicieron más lentos. Sus armas temblaban en sus manos. El humano miró hacia atrás en estado de shock. Su canción no era solo sonido. Era poder. La voz de la madre transmitía furia, dolor y amor a la vez. Los soldados más cercanos se agarraron la cabeza, tropezando como si fueran golpeados por una fuerza invisible. Sus luces parpadearon, sus líneas se rompieron. El humano aprovechó la oportunidad. Atacó con renovada fuerza, atravesando a los soldados uno por uno. Juntos, la voz y la espada se convirtieron en una tormenta. La garganta se estremeció con la batalla. El bebé lloró más fuerte, pero la madre no dejó de cantar. Su canción de cuna se había convertido en un arma, un escudo, una promesa. Cada nota decía, no la llevarás otra vez. Pero entonces las sombras se desplazaron desde el acantilado de arriba. Descendieron figuras con armaduras más oscuras. No son soldados, comandantes. Los que controlaban el laboratorio. Su presencia era más fría, más pesada, como el peso de la muerte misma. Uno dio un paso adelante, su voz profunda y cruel. ¿Crees que puedes resistirte a nosotros? Ese niño nos pertenece. Su canción está bajo nuestro control. La voz de la madre se quebró por un momento y la rabia inundó su pecho. Ella no es tuya, gritó. Ella es mía. El comandante levantó una mano. Una ola de fuerza la golpeó y la arrojó al suelo. El bebé lloraba y sus pequeños llantos perforaban la noche. La cuna de sus brazos casi se rompió, pero ella se mantuvo firme. El humano rugió y cargó hacia adelante, chocando contra la guardia del comandante. La pelea fue brutal. Acero contra acero, fuerza contra fuerza. El humano sangraba, su cuerpo temblaba, pero no se detenía. Cada golpe fue alimentado por su propio hijo perdido, por un dolor que nunca sanó. La madre se puso de pie con dificultad. Con el cuerpo temblando, miró a su hija, tan pequeña, tan frágil, pero viva. Un fuego se encendió dentro de ella. Ella volvió a levantar la voz. Esta vez no es una canción de cuna, sino un grito de desafío. El sonido atravesó el desfiladero, más afilado que cuchillas, más pesadas que piedras. Los comandantes se tambalearon, sus armaduras se agrietaron y sus máquinas lanzaron chispas. Los ojos del bebé se abrieron de golpe, y por primera vez, un pequeño zumbido se unió a la canción de su madre. Juntas, sus voces se fusionaron. La garganta se estremeció con la luz, el aire se llenó de resonancia. Los comandantes retrocedieron y su poder se quebró bajo la fuerza de la madre y el niño. El humano asestó el golpe final, hundiendo su espada profundamente en el pecho del líder. El comandante cayó y el silencio siguió a su último aliento. El desfiladero estaba de nuevo en silencio, pero no vacío. Los cuerpos yacían inmóviles y las armas estaban esparcidas. El canto de la madre se desvaneció en respiraciones pesadas y en sollozos temblorosos. Ella cayó de rodillas, abrazando a su bebé y meciéndola suavemente. El humano cayó a su lado, con el cuerpo desgarrado por las heridas, el rostro pálido pero vivo. Durante un largo momento ninguno de los dos habló. El único sonido era la suave respiración del bebé. Finalmente, la madre susurró con voz ronca. Luchamos. Sobrevivimos. El humano dio una sonrisa débil, sus ojos suaves. Por ahora, pero no se detendrán. Vendrán otros. La madre miró a su hija, luego a él, con la voz firme, llena de nueva fuerza. Entonces que vengan. Nunca dejaré de luchar por ella.
El desfiladero que una vez se sintió como una trampa ahora se sentía como un campo de batalla victorioso. La cuna del dolor se había convertido en una cuna de poder. La última batalla no fue el final. Fue solo el principio. El desfiladero yacía en silencio. El viento solo traía polvo y ecos de lo sucedido. Los cuerpos de soldados y comandantes estaban dispersos, sus armas débiles y rotas. La madre estaba de pie en medio de todo, apretando a su hija contra su pecho. Su voz, antaño una nana de dolor, se había convertido en un escudo de poder. Ahora se desvanecía de nuevo en suaves murmullos, pero esta vez su canción no estaba vacía. El humano estaba sentado cerca, con el cuerpo magullado y sangrando. Había luchado hasta que casi le faltaban las fuerzas. Aún así, su mirada se mantuvo alerta, observando los acantilados, listo para más peligro. Pero no llegó ninguno. Por primera vez en mucho tiempo, la noche era suya. La bebé se movió, su pequeña mano aferrándose a la tela que la rodeaba. Su respiración era superficial pero constante. Cuando abrió los ojos, la madre casi lloró de nuevo. Esos ojos estaban llenos de vida. Su hija había sobrevivido. La madre besó la frente de su hija, susurrando, «Estás a salvo. Eres mía. Nadie te volverá a atrapar». El humano la miró con voz áspera pero firme. «Luchaste con un poder que nunca había visto. No olvidarán esta noche. Pero tú tampoco deberías». La madre asintió, aunque aún le dolía el corazón. La batalla estaba ganada, pero la guerra no había terminado. Los que estaban detrás del laboratorio se alzarían de nuevo. Enviarían más cazadores, más máquinas. Pero ahora ya no estaba sola. Se giró hacia el humano, con los ojos llenos de gratitud y duda. «La salvaste. Luchaste por ella como si fuera tuya. ¿Por qué?» La mirada del humano se oscureció, su voz serena, casi rota. «Porque una vez yo también tuve una hija. Se la llevaron. La busqué, pero cuando la encontré, ya era demasiado tarde. Ya la habían usado, ya la habían acabado. No pude salvarla, pero sí pude salvar la tuya». El pecho de la madre se encogió. Por primera vez, vio la profundidad de sus cicatrices. No era solo un humano. Era un padre que lo había perdido todo. Y al salvar a su hija, había salvado una parte de sí mismo. Se hizo un silencio entre ellos. Denso pero lleno de significado. Finalmente, la madre dijo, «Entonces quédate. Quédate con nosotros. Te necesitaremos. Ella te necesitará». La mirada del humano se suavizó. Por un momento, el peso sobre sus hombros pareció más ligero. Asintió levemente. «Me quedaré hasta que pueda valerse por sí misma. Me quedaré». La madre miró la cuna de sus brazos, ya no vacía, ya no fría. Pensó en todas las noches que había cantado a nada más que sombras, y se dio cuenta de algo. Su canción nunca había sido solo tristeza. Había sido fuerza esperando resurgir. Abandonaron el desfiladero al amanecer. El cielo ardía en oro y plata. Los primeros rayos de sol se extendían por el páramo. Las ruinas brillaban con nueva luz, ya no eran solo un lugar de muerte, sino de supervivencia. Mientras caminaban, la madre cantaba suavemente. Su voz ya no era débil, ya no estaba rota. Llevaba esperanza. El humano escuchó, con pasos firmes, la mirada fija en el horizonte. Por primera vez en años, sintió algo que creía perdido. Paz. La bebé se movió, sus labios se separaron como para hacerse eco de la canción de su madre. Era débil, casi silenciosa, pero era real. Una pequeña zumbido, frágil pero poderoso. El humano se detuvo un momento, aturdido. La madre sonrió entre lágrimas. Ella también lo llevará consigo. La canción es suya tanto como mía. Los tres continuaron juntos, no como enemigos, no como desconocidos, sino como algo más, una familia. Construirían un nuevo hogar, lejos del alcance de los laboratorios, lejos de la crueldad de los cazadores.
Y si el peligro volvía, lo enfrentarían no con miedo, sino con fuego. La madre miró al humano y susurró: no eres nuestro enemigo. Ahora eres parte de nosotros. Sus ojos brillaban con un dolor y una alegría serenas. Entonces, tal vez, dijo en voz baja, por fin he encontrado mi lugar. La pequeña mano del bebé se extendió, rozando su brazo. Fue un gesto tan pequeño, pero con un significado más profundo que las palabras, un frágil puente entre dos mundos. La canción de la madre se elevó una vez más, suave y firme. Pero esta vez, no le cantaba a una cuna vacía. Le cantaba a la vida, a la esperanza, a un futuro que nadie podría robar. La cuna nunca volvería a estar vacía. Y en el corazón de dos padres rotos y un hijo salvado. La humanidad y el extraterrestre encontraron algo más grande que el poder, más grande que la guerra, encontraron una familia.